¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en vivo en Facebook, YouTube y Periscope. Les saluda Patricia Yaniot. Por primera vez en la historia, una mujer latinoamericana presidirá la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Este martes, la canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, se impuso con 128 votos a la candidatura de la hondureña Mary Elizabeth Flores, que llevaba 6 años postulándose a este cargo. Tras su nombramiento, la canciller ecuatoriana se comprometió a trabajar por una verdadera igualdad de género. Sobre esto y cuáles serán otros de sus retos en esta nueva posición al frente de la Asamblea General de la ONU, vamos directamente a hablar con la señora Espinosa. Canciller, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Bienvenida a Univisión. Muy buenas tardes, Patricia. Es un gusto estar aquí con ustedes en Univisión. Felicidades por este nombramiento. Y para comenzar, en líneas generales, ¿cuál es la importancia de este cargo que usted ocupará a partir de septiembre por un año? ¿Cómo se benefician los ecuatorianos, los latinoamericanos? Bueno, este es el turno de América Latina y el Caribe de presidir el órgano más importante de las Naciones Unidas, donde están representados los 193 en ostentar una posición tan importante. Tanto, yo creo que el desafío es enorme y la responsabilidad es también muy grande. Usted ha dicho que quisiera trabajar por el empoderamiento de la mujer, por el empoderamiento de la igualdad de género, por el acceso a una mejor educación de las mujeres, por el derecho a la no violencia en esta época del movimiento Me Too, yo también y ni una más. Pero uno se pregunta, ¿qué planes concretos tiene usted para materializar estas aspiraciones en un organismo que es eminentemente machista? Nunca antes se ha visto una mujer presidiendo la ONU. Bueno, realmente seré la cuarta mujer en 73 años en presidir la Asamblea General de las Naciones Unidas y, como señalaba, la primera mujer de América Latina y el Caribe. Por lo tanto, hay una gran responsabilidad de que cada tema de la agenda de la Organización de Naciones Unidas tenga la presencia de la igualdad de género, de la paridad, del derecho de las mujeres a ocupar cargos de alta responsabilidad política, también del cuidado y atención especial a las mujeres en vulnerabilidad, por ejemplo, las mujeres y las niñas víctimas de los conflictos armados. Por supuesto, hay una agenda muy completa para el próximo periodo de sesiones que incluye los temas de migración, el pacto global de las migraciones que se está adoptando en próximos meses y que deberá ser implementado por los 193 estados durante el próximo periodo. Está el cumplimiento de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde están los temas de trabajo, del derecho al trabajo decente, donde está el tema del combate a las desigualdades, donde está el tema de cambio climático, donde está el tema de la necesidad de fortalecer las instituciones y la administración de justicia a nivel mundial. Estamos también concluyendo en Naciones Unidas un proceso de reforma. Este proceso de reforma se espera se concluya la negociación intergubernamental a fin del periodo y tengamos la oportunidad de iniciar un proceso de puesta en práctica de este recalibramiento de las Naciones Unidas para que sea más eficiente, más oportuno, más relevante y pueda responder de mejor manera a los grandes desafíos del siglo XXI. ¿Y es posible aspirar a que las mujeres se vean representadas en una secretaria general de la ONU como no ha existido en el pasado?
Bueno, realmente esa era la intención, un proceso que permitiría por primera vez tener una secretaria general de las Naciones Unidas. No ocurrió en esta ocasión, pero tenemos un gran secretario general que es Antonio Guterres, ex primer ministro de Portugal y también ex alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Él está imprimiendo un fuerte liderazgo en este brazo ejecutivo de la organización que es la Secretaría General. Pues a mí me tocará, como mujer ecuatoriana, presidir el órgano normativo, legislativo, el gran parlamento de las Naciones Unidas, que es su Asamblea General. Y, como digo, mi compromiso es llevar en cada punto de la agenda que tratemos en temas de paz y seguridad, en temas de desarrollo, en temas de derechos humanos, siempre la agenda de los derechos de las mujeres, de la igualdad y de la paridad como una prioridad transversal durante mi gestión. Canciller, ahora que habla de derechos humanos y de migraciones como un tema prioritario para la agenda de la Asamblea General en el próximo año o en el periodo que usted va a presidir, muchos cuestionan su posición y la de su gobierno frente a la crisis humanitaria, frente a la crisis migratoria, que obviamente también está sufriendo Ecuador en esta debacle de gobierno en Venezuela. Usted no ha querido declarar el gobierno venezolano como una dictadura. Ayer su país se abstuvo en torno a esta resolución que pide expulsar a Venezuela de la OEA. ¿Qué hace falta para que Ecuador se sume a esos países que claman por unas elecciones democráticas, libres, con garantías para la oposición, con derechos para los manifestantes sin que los asesinen, sin que los pongan presos, y para la prensa, para hacer un ejercicio libre de la libertad de expresión? Yo creo que hay que poner los espacios donde corresponden, es decir, el día de ayer ha concluido la Asamblea General de la OEA. Aquí realmente el Ecuador se ha postulado para presidir la Asamblea General de las Naciones Unidas. La agenda y las prioridades de la Asamblea de Naciones Unidas las establecen los Estados miembros, los 193 Estados miembros. El rol de la presidencia es generar espacios de diálogo, de establecimiento de acuerdos, coordinar la agenda de las Naciones Unidas, empujar a los estados para avanzar en la adopción de consensos y acuerdos. Tiene que ser una conducción independiente, objetiva, absolutamente neutral e imparcial. Ese es el compromiso que he hecho. Los temas que se ventilan en la OEA pues son temas de la OEA. El tema de Venezuela es un tema que corresponde a nuestra región y al hemisferio, a nuestro hemisferio, y creo que pues eso se debe ventilar en los espacios que corresponden. Pero, canciller, esa falta de toma de posición, esa objetividad que mantuvo Latinoamérica por tantos años cuando esta crisis comenzó a gestarse, es lo que llevó a esta situación migratoria que ahora están sufriendo los países latinoamericanos. ¿Por qué Ecuador no asume una posición crítica frente a Venezuela? ¿Es un compromiso, digamos, en un intercambio de votos? ¿Venezuela la apoyó a usted para salir elegida en la presidencia de la Asamblea General de la ONU? Patricia, yo creo que hay que tener mucha claridad que el Ecuador no tranza con principios. El Ecuador hizo una campaña en Naciones Unidas con propuestas concretas, con una visión, con una propuesta de agenda y de prioridades que fueron suscritas y apoyadas por 128 Estados miembros. El Ecuador ni pacta ni tranza con principios ni con su marco constitucional que establece claramente la no injerencia en asuntos internos de otros estados y abogar por la solución pacífica de todas las controversias. No injerencia no quiere decir indiferencia. Estamos entre la línea de 11 países que el día de ayer se han abstenido en la votación de Venezuela, claramente, y aquí no se trata de qué países han apoyado ni a cambio de qué. El Ecuador no tranza, ni cambia, ni intercambia, ni sus principios, ni su legislación nacional, ni su constitución, ni tampoco el derecho internacional. Ni
A ver, cuando usted me dice que están siguiendo el principio de la no injerencia, cuando el presidente Lenín Moreno propone en el día de ayer una consulta popular para refrendar esta elección del 20 de mayo, una elección a todas luces inconstitucional, fraudulenta, sin garantías, sin observación, él mismo lo escribe en su mensaje, ¿ahí no hay injerencia? No, para nada. Patricia, hay que tener claridad que lo que hace el Ecuador es proponer, es sugerir, es invitar sin imponer. Esa ha sido la postura del Ecuador, de apoyar todo proceso de diálogo, de apoyar todo acercamiento, toda acción política para la reconciliación nacional. Lo que ha hecho el Ecuador es con enorme responsabilidad hacer una invitación, hacer una sugerencia que está siendo considerada por los Estados miembros de la OEA. Como digo, no injerencia no quiere decir indiferencia. Por supuesto que el Ecuador está preocupado, ha estado atento, acompañando los procesos de diálogo y creo que conviene a toda América Latina, a todo el hemisferio, que exista un proceso de reconciliación y de pacificación en Venezuela. Cuando hablo de no injerencia, canciller, no significa que estoy abogando por la posición de Ecuador de la no injerencia. Hay muchos países que también siguen la línea de la no injerencia, pero en el caso de Venezuela, cuando no hay separación de poderes, cuando la gente no tiene con qué comer, cuando la gente se está muriendo víctima de una violencia generalizada, cuando no hay garantías, es importante que la región asuma una posición mucho más frontal que permita una salida democrática. En este sentido, en su país la oposición está solicitando un juicio político en su contra, porque dicen han hecho desde la Cancillería un mal manejo de la política exterior que no representa a los ecuatorianos, además de la crisis en la frontera norte con Ecuador, que como sabemos le costó la vida tras un secuestro a 13 periodistas del periódico El Comercio. ¿Cree usted que tiene la posibilidad de enfrentar un juicio político? ¿Cómo le afectaría? Porque sé que de todos modos dejaría la Cancillería para asumir la presidencia de la Asamblea General, pero dicen que igualmente si prospera esta petición, usted tendría que renunciar al cargo al que fue elegida. Bueno, yo creo, Patricia, que es muy importante reconocer la importancia de las instituciones. Personalmente, soy una persona que respeta mucho la institucionalidad, con mayor razón la de mi país. Reconozco el rol de control político y de fiscalización que tiene nuestro órgano legislativo, que es la Asamblea Nacional. Pero sí, yo creo que hay que separar el trigo de la paja. En otro sentido, se puede interpelar o cuestionar una decisión de política exterior por parte de la oposición, pero evidentemente es una prerrogativa, es un derecho y un deber ejercer como canciller acciones de política exterior en el marco de un plan de gobierno que ha ganado las elecciones. La oposición política, cierta oposición política, dice estar en desacuerdo con ciertas decisiones, pero son diferencias de corte político, de orden político, y para poder ejercer su propia política y tomar sus propias decisiones, en todo sistema democrático lo que corresponde es ganar las elecciones. Por lo tanto, yo creo que pues hay en todas las filas de la oposición política en el Ecuador, pues gente absolutamente patriota y consciente que disiente de las decisiones, pero que evidentemente eso no es un argumento suficiente para un juicio político. Yo respeto muchísimo, nuevamente, como digo, al órgano legislativo de mi país. Es muy importante que se cumpla el debido proceso para aquello, que se fundamente adecuadamente las motivaciones de ese juicio político, pero creo que es fundamental también tener claridad cuáles son esos argumentos. Y yo respeto que haya grupos políticos que disientan de las decisiones tomadas, pero eso no es argumento suficiente para un juicio político. En el caso de la frontera norte, efectivamente, yo he acudido en 3 ocasiones a la Asamblea Nacional con diversos cuerpos, tanto la Comisión de Relaciones Internacionales como una reunión especial con jefes de bancada.
a la Comisión de Administración del órgano legislativo para explicar todas las acciones que han sido desplegadas por la Cancillería de Ecuador en el momento de la crisis de la frontera norte. Hay quienes dicen que hay sectores de la oposición que están diciendo que pues prácticamente debía estar en el frente de batalla con las fuerzas policiales y militares haciendo frente a la situación. Las herramientas que tenemos las cancillerías y la política exterior son las herramientas del diálogo, las herramientas de los acuerdos, las herramientas de la presión diplomática, que es efectivamente lo que la Cancillería ha hecho en este tiempo de crisis en la zona de la frontera norte. Cada uno le corresponde hacer lo que le corresponde hacer. El Frente de Seguridad ha estado encargado de los temas de la seguridad. El Frente Político y Diplomático ha estado a cargo de la Cancillería, que no recae en una persona. Es una institución profesional realmente con mucha fuerza, con mucha experiencia. Son 2.000 funcionarios que tiene la Cancillería ecuatoriana, que ha estado pues trabajando en favor del país y en este caso pues en relación a una situación de crisis en relación a nuestra relación con Colombia y a la frontera norte. La oposición no habla solamente del manejo de la crisis de la frontera norte, tampoco se refieren solamente al manejo y la posición que asume Ecuador frente a Venezuela. Hablan de la falta también de crítica a lo que sucede en Nicaragua. No solamente ustedes han criticado la violencia, pero no han criticado la falta de garantías democráticas. Allí gran parte de la población también está pidiendo acceso a garantías democráticas, a acceso a la posibilidad de un ente electoral independiente, separación de poderes. Un caso muy parecido a Venezuela. También dicen que Ecuador incumplió un pacto con Honduras en torno a su candidatura, que Ecuador se había comprometido a apoyar a la candidata hondureña, la embajadora de Honduras ante la ONU, a cambio de que Honduras apoyara a un candidato de Ecuador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que esto fue un pacto que Ecuador incumplió. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, son dos preguntas muy diferentes, Patricia. Sobre el tema del caso de Nicaragua, nuevamente insisto, es la posición de un sector de la oposición en Ecuador. Nosotros hemos dicho que estos temas hay que ventilarlos en los espacios regionales correspondientes. En el tema de Nicaragua, por ejemplo, hubo en la Asamblea General de la OEA una resolución presentada conjuntamente por Nicaragua y Estados Unidos que fue acogida por unanimidad por todos los miembros de la OEA. Esos son los canales y los mecanismos adecuados para ventilar los temas hemisféricos, y nosotros debemos pues sumarnos a esos esfuerzos regionales. De eso de ninguna manera significa hacer silencio, sino utilizar los canales adecuados. No son esos los únicos problemas que existen en nuestra región. Hay conflictos internos en muchos para ventilar los problemas del hemisferio. El segundo tema, que es un tema totalmente en otro ámbito, que tiene que ver con la elección el día de ayer para la presidencia de la Asamblea